Mientras el mundo se distrae con noticias cotidianas, crisis económicas y conflictos políticos, algo profundamente espiritual acaba de resonar por las calles empedradas de Jerusalén, un sonido ancestral, primitivo, que ha atravesado milenios de historia y que ayer mismo volvió a quebrar el silencio de la ciudad santa. Es el sonido del shofar, ese cuerno de carnero que no es simplemente una tradición judía más, sino una señal profética que nos conecta directamente con los planes eternos de Dios. Imagínate por un momento caminando por las estrechas calles del barrio judío de Jerusalén. El sol apenas comienza a asomar por el horizonte, pintando de dorado las piedras milenarias del Muro de las Lamentaciones. De repente, un sonido grave, prolongado y penetrante corta el aire matutino. No es una sirena, no es música moderna, no es el bullicio urbano, es algo mucho más profundo, algo que parece venir desde las entrañas mismas de la historia bíblica. Es el shofar anunciando el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, y cada nota que resuena lleva consigo el peso de siglos de profecía cumplida y promesas por cumplir. Pero aquí viene lo que te va a estremecer. Este sonido no es solo para Israel. Cada vez que el shofar resuena en Jerusalén durante esta festividad sagrada, está enviando ondas espirituales que trascienden fronteras geográficas y llegan hasta tu corazón, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Es como si Dios mismo estuviera utilizando este instrumento primitivo para despertar algo dormido en el alma de la humanidad, para recordarnos que su reloj profético sigue avanzando con precisión matemática. ¿Sabes cuál es la diferencia entre escuchar el shofar en Jerusalén y cualquier otro sonido religioso en cualquier otra parte del mundo? Es que este cuerno de carnero no está tocando música ceremonial, está tocando profecía viva. Cada soplo es un eco de los eventos más dramáticos de la historia bíblica y un anuncio de los eventos más gloriosos que están por venir. Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac en el monte Moria, fue el sonido de un carnero enredado en un zarzal lo que cambió el curso de esa historia. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, el sonido del shofar anunció la presencia misma de Dios descendiendo sobre la montaña. Y cuando Josué rodeó los muros de Jericó, fueron los shofares los que precedieron al milagro más espectacular de conquista en la historia militar. Ahora, en pleno siglo XXI, ese mismo sonido vuelve a resonar. Pero ya no anuncia batallas terrenales ni conquistas geográficas. Anuncia algo infinitamente más grande, el cumplimiento final de todas las promesas divinas. Cada vez que el shofar suena en Jerusalén durante Rosh Hashanah, está declarando que el tiempo de Dios no se ha detenido, que sus planes siguen desarrollándose exactamente como fueron escritos hace miles de años por los profetas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? La mayoría de las personas que escuchan este sonido, incluso muchos judíos practicantes, no comprenden completamente la magnitud profética de lo que está sucediendo. Ven la tradición, respetan el ritual, participan en la ceremonia, pero se pierden el mensaje cósmico que cada nota está transmitiendo. Es como si estuvieran parados en la orilla del océano de la profecía divina, mojándose apenas los pies, sin darse cuenta de que detrás de ellos se levanta una ola gigantesca de cumplimiento profético que está a punto de romper sobre la historia humana. El shofar que resuena hoy en Jerusalén no es diferente del que sonó cuando el pueblo de Israel se reunió al pie del monte Sinaí. Es el mismo instrumento, con el mismo propósito divino, transmitiendo el mismo mensaje eterno. Despierta, oh alma, examina tus caminos, vuélvete al Señor mientras aún hay tiempo. Pero también lleva un mensaje adicional, uno que está codificado en las propias Escrituras y que se revela solo a quienes tienen ojos espirituales para ver y oídos espirituales para escuchar. Cuando caminas por Jerusalén durante estos días santos y escuchas el shofar resonando desde las sinagogas, desde los hogares judíos, desde el mismo muro occidental, no estás simplemente presenciando una tradición religiosa, estás siendo testigo de una cuenta regresiva profética. Cada sonido es como el tic-tac de un reloj celestial que marca el tiempo restante antes del evento más esperado en toda la historia humana. Pero aquí viene lo que necesitas entender y que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. Pero el shofar no es apenas tradición,
esconde un misterio mucho mayor, uno que puede revelar exactamente en qué momento de la historia profética nos encontramos. Y lo que voy a revelarte a continuación va a conectar puntos que quizás nunca habías imaginado. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo cuando el shofar resuena en Jerusalén durante Rosh Hashanah, necesitamos transportarnos 3500 años atrás, al desierto del Sinaí. Allí, en medio del fuego, el humo y los truenos que hacían temblar la montaña sagrada, Dios mismo estableció un calendario profético que iba mucho más allá de marcar días y estaciones. Era un cronómetro divino que revelaría sus planes para toda la humanidad. En Levítico 23:24 encontramos una instrucción que parece simple, pero que esconde profundidades oceánicas. En el mes séptimo, el primer día del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y santa convocación. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Dios no está simplemente estableciendo una festividad más, está creando una señal profética que resonaría a través de los siglos, un marcador temporal que conectaría el pasado con el futuro de manera sobrenatural. Pero aquí viene la parte que te va a asombrar. Rosh Hashanah, conocida como la fiesta de las trompetas, es la única festividad judía cuya fecha exacta era imposible de predecir con certeza absoluta. ¿Por qué? Porque dependía completamente de la observación de la luna nueva. Los testigos tenían que subir a las colinas alrededor de Jerusalén, escudriñar el cielo nocturno, y en el momento exacto en que vislumbraran la primera astilla de luz lunar, correr al Sanedrín para dar testimonio. Solo entonces, y no un segundo antes, se podía declarar oficialmente el comienzo de la festividad. Imagínate la tensión espiritual de esos momentos, familias enteras esperando, comunidades completas en vilo, el pueblo de Dios aguardando la señal celestial que desataría el sonido ensordecedor de cientos de shofares resonando simultáneamente por toda la tierra de Israel. Era literalmente una festividad donde nadie sabía el día ni la hora, hasta que llegaba el momento divinamente señalado. ¿Y sabes qué es lo que hace que esto sea tan proféticamente significativo? Jesús mismo utilizó exactamente esta misma frase cuando habló de su segunda venida. En Mateo 24:36 declaró: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». No era una expresión casual. Era una referencia directa y específica a Rosh Hashanah, la única festividad donde literalmente nadie podía saber el momento exacto hasta que Dios mismo lo revelara a través de su creación. Cuando el shofar resuena hoy en las calles de Jerusalén durante esta festividad sagrada, no está simplemente marcando el inicio de un nuevo año judío. Está resonando como un eco profético de algo infinitamente más grandioso que está por venir. Cada nota que se eleva hacia el cielo lleva consigo la memoria de todas las veces que Dios ha intervenido sobrenaturalmente en la historia humana, y la promesa de que lo hará una vez más de manera definitiva y gloriosa. Pero aquí viene algo que te va a estremecer hasta lo más profundo de tu ser. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, mencionó algo que conecta directamente con el sonido del shofar que estamos escuchando ahora en Jerusalén. En 1 Corintios 15:52, él declara: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? No está hablando de cualquier trompeta, está hablando de la final trompeta, la última en una secuencia profética que comenzó hace milenios y que está llegando a su clímax. Durante Rosh Hashanah, tradicionalmente se tocan 100 sonidos del shofar, pero hay uno específico, el último de todos, conocido como Tequía Gedola, la gran explosión, que se extiende tanto como el aliento del que sopla lo permita. Ese sonido final, prolongado, victorioso, es el que rompe el silencio y marca el fin de la ceremonia. Cuando Pablo habla de la final trompeta, cada judío que lo escuchaba sabía exactamente a qué se refería. No estaba usando metáforas abstractas, estaba conectando la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia con el sonido más específico y reconocible en todo el calendario profético judío, el último shofar de Rosh Hashanah. Ahora imagínate la implicación profética de esto.
Cada vez que escuchas el shofar resonando en Jerusalén durante la fiesta de las trompetas, no estás solo presenciando el cumplimiento de una tradición ancestral, estás escuchando un ensayo cósmico del evento más dramático que jamás sacudirá este planeta. Es como si cada Rosh Hashanah fuera una práctica general para el momento cuando la final trompeta suene, no desde las sinagogas de Jerusalén, sino desde el trono mismo de Dios, despertando a los muertos en Cristo y transformando a los vivos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y sabes cuál es el detalle más escalofriante de todo esto? Rosh Hashanah también es conocida como Yom Teruah, el día del despertar. El propósito del shofar no es solo ceremonial, sino que está diseñado específicamente para despertar almas, para sacudir conciencias, para romper el sopor espiritual y llamar a la gente al arrepentimiento y la preparación. Pero esto es solo el comienzo del misterio. 10 días después de este despertar, viene un momento aún más solemne, más dramático, más cargado de significado profético, y lo que sucede en esos 10 días puede revelar exactamente dónde estamos parados en el calendario eterno de Dios. Y 10 días después, viene un momento aún más solemne, más dramático, más cargado de significado profético. Imagínate que has estado escuchando el eco del shofar resonando por las calles de Jerusalén durante Rosh Hashanah, y ahora, exactamente 10 días después, un silencio profundo y reverente desciende sobre toda la ciudad. No hay tráfico, no hay comercio, no hay sonidos urbanos. Es como si toda la nación hubiera suspendido su respiración colectiva. Es Yom Kippur, el día de la expiación, y lo que está a punto de suceder trasciende cualquier ceremonia religiosa que hayas presenciado jamás. En el antiguo templo de Jerusalén, cuando aún se alzaba en toda su gloria sobre el monte Moria, este día marcaba el momento más dramático y peligroso de todo el año. Una sola persona en todo el planeta tenía el privilegio y la responsabilidad sobrenatural de entrar al lugar más sagrado de la tierra, el Santo de los Santos. El sumo sacerdote, vestido completamente de blanco, después de rituales meticulosos de purificación que duraban días, se acercaba al velo que separaba lo santo de lo santísimo. Pero aquí viene lo que te va a estremecer. Cuando ese hombre cruzaba el velo y entraba a la presencia misma de Dios, llevaba sobre sus hombros el peso espiritual de toda una nación. No era simplemente un acto ceremonial, era literalmente una cuestión de vida o muerte, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. Si algo en su corazón no estaba bien, si había pecado sin confesar, si no estaba completamente purificado ante los ojos del Altísimo, moriría instantáneamente en la presencia de la gloria divina. ¿Sabes cómo se preparaban para esta posibilidad? Ataban una cuerda alrededor del tobillo del sumo sacerdote antes de que entrara, porque si Dios lo fulminaba por alguna impureza, nadie más podía entrar a sacarlo. Tendrían que arrastrarlo hacia afuera tirando de esa cuerda. Imagínate el peso de esa responsabilidad, la tensión espiritual de esos momentos, la conciencia absoluta de que estás parado en el punto de intersección entre el cielo y la tierra, dentro del Santo de los Santos, sobre el arca del pacto, entre los querubines de oro, estaba el lugar llamado el propiciatorio, el asiento de la misericordia. Era allí donde la gloria de Dios se manifestaba de manera visible, donde la justicia divina se encontraba con la misericordia divina, donde los pecados de toda una nación podían ser perdonados o rechazados. El sumo sacerdote rociaba sangre sobre ese propiciatorio 7 veces, cada gota representando la expiación completa y perfecta por los pecados del pueblo. Pero aquí viene la revelación que va a cambiar completamente tu comprensión de lo que significó la muerte de Cristo. Todo este ritual, toda esta ceremonia dramática y aterrorizante, era simplemente una sombra, un ensayo, un anticipo de algo infinitamente más grandioso que estaba por venir. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solo estaba muriendo como un mártir o como un ejemplo de amor, estaba cumpliendo, de una vez y para siempre, todo lo que el día de la expiación había estado prefigurando durante siglos. El escritor de Hebreos lo explica de manera que te va a quitar el aliento. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús no entró a un tabernáculo terrenal hecho por manos humanas. Entró al tabernáculo celestial, al verdadero Santo de los Santos que está en la presencia misma del Padre, y no llevó sangre de animales que tenía que ser repetida año tras año. Llevó su propia sangre perfecta, sin mancha, suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad para toda la eternidad. Pero hay algo más que necesitas entender, algo que conecta directamente con lo que está sucediendo proféticamente en nuestros días. Cuando Jesús murió en la cruz, exactamente a la hora en que normalmente se sacrificaba el Cordero Pascual en el templo, el velo que separaba el lugar santo del Santo de los Santos se rasgó de arriba a abajo. No fue rasgado por manos humanas, sino por la mano de Dios mismo, declarando que el camino hacia su presencia ya no estaba reservado para un solo hombre una vez al año, sino que estaba abierto para toda la humanidad para siempre. Ahora, cada vez que conmemoramos Yom Kippur, no estamos solo recordando una tradición ancestral, estamos recordando el momento más dramático en la historia del universo, cuando el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Estamos recordando que ya no necesitamos un sumo sacerdote terrenal que entre temblando a la presencia de Dios, porque tenemos un sumo sacerdote celestial que entró confiadamente y nos abrió el camino. Pero aquí viene lo que va a conectar todo esto con la profecía del tiempo final, de una manera que quizás nunca habías imaginado. Así como Rosh Hashanah apunta hacia el despertar final y el arrebatamiento de la iglesia, Yom Kippur apunta hacia algo aún más grandioso. El momento cuando Cristo regrese no como el Cordero que quita el pecado, sino como el León de Judá, que establece justicia perfecta sobre toda la tierra. La primera vez, Él vino a cargar con nuestros pecados. La segunda vez, vendrá a juzgar a quienes rechazaron su sacrificio. La primera vez, el velo se rasgó para abrir el camino. La segunda vez, los cielos se abrirán para revelar su gloria. La primera vez murió en silencio. La segunda vez, su voz sacudirá cielos y tierra. Pero hay un detalle que pocos perciben, algo escondido en la estructura misma de estas festividades proféticas, que puede revelar exactamente cuándo sonará la trompeta final del retorno del Mesías. Aquí viene algo que va a revolucionar completamente tu comprensión de la profecía bíblica. Cuando Jesús declaró que del día y la hora nadie sabe, no estaba siendo vago o misterioso. Estaba utilizando una expresión técnica hebrea que cualquier judío de su época reconocía inmediatamente. Era el nombre específico con el que se conocía a Rosh Hashanah, Yom Shein Ish Yodea, literalmente, el día que ningún hombre conoce, porque era conocida con este nombre tan peculiar. Por la razón más fascinante que puedas imaginar, Rosh Hashanah era la única festividad del calendario judío cuyo momento exacto dependía completamente de la observación celestial. No podía ser calculada con anticipación, no podía ser programada en calendarios, no podía ser predicha por matemáticas astronómicas. Su momento preciso estaba completamente en las manos de Dios, quien controlaba las nubes, la visibilidad y el momento exacto en que la primera astilla de luna nueva se haría visible. Imagínate la escena. 2 testigos fidedignos tenían que subir al Monte de los Olivos al atardecer del día 29 del mes anterior. Allí, con los ojos entrenados por años de experiencia, escudriñaban el horizonte occidental esperando ver la primera señal lumínica de la luna nueva. Si las nubes cubrían el cielo, si la atmósfera estaba brumosa, si por cualquier razón celestial no podían ver esa delgada línea de luz, la festividad se posponía automáticamente 24 horas más. Pero aquí viene lo que te va a quitar el aliento. Una vez que esos testigos avistaban la luna nueva, tenían que correr, literalmente correr, desde el Monte de los Olivos hasta el Sanedrín en Jerusalén, para dar testimonio de lo que habían visto. Solo cuando el tribunal religioso más alto de Israel validaba oficialmente ese testimonio, se encendían las hogueras en las montañas circundantes, se tocaban los shofares, y la noticia se extendía por toda la tierra de Israel como un reguero de pólvora celestial. ¿Te das cuenta de la implicación profética explosiva de esto? Cuando Jesús dijo «nadie sabe el día ni la hora», no estaba hablando en términos generales sobre su segunda venida. Estaba haciendo una referencia directísima
específica y técnica a Rosh Hashanah, conectando su regreso glorioso con la única festividad que, por diseño divino, era imposible de predecir con exactitud. Ahora viene la parte que va a hacer que se te pongan los pelos de punta. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 51-52, hace una declaración que conecta todos estos elementos de manera sobrenatural. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La frase en un abrir y cerrar de ojos no es poética, es técnica. En hebreo se dice Keheref Ayin, y se refería específicamente al momento instantáneo cuando los testigos en el Monte de los Olivos captaban el primer destello de la luna nueva. En ese abrir y cerrar de ojos, en esa fracción microscópica de segundo cuando la luz lunar se hacía visible, toda la maquinaria profética de Rosh Hashanah se ponía en movimiento. ¿Y qué sucedía inmediatamente después de ese momento? Se tocaba la final trompeta. Durante Rosh Hashanah se ejecutaba una secuencia específica de 100 sonidos del shofar, pero el último de todos, conocido como Tequía Gedola, la gran explosión, era especial. Se extendía tanto como el aliento del que soplaba lo permitiera, a menudo durante un minuto completo o más. Era el sonido más largo, más fuerte y más dramático de toda la ceremonia. Ahora conecta todos estos elementos y prepárate para lo que viene. Pablo está diciendo que el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes vivos sucederá en el momento exacto cuando se toque la final trompeta de Rosh Hashanah. No una trompeta metafórica, no un sonido simbólico, sino la misma Tequía Gedola, que ha resonado durante milenios como un ensayo cósmico para ese momento glorioso. Pero aquí viene algo aún más escalofriante. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Pablo añade otro detalle crucial, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ves la secuencia? Primero, la voz de mando. Segundo, la voz del arcángel. Tercero, la trompeta de Dios. Esta no es una secuencia aleatoria. Es exactamente la misma secuencia que se seguía en Rosh Hashanah. Primero se daba la orden oficial después de validar el testimonio de los testigos. Luego el arcángel anunciaba el momento sagrado. Y finalmente, se tocaba el shofar, que desataba toda la celebración. Cada Rosh Hashanah que pasa, cada vez que el shofar resuena en Jerusalén durante la fiesta de las trompetas, no estamos solo conmemorando una tradición, estamos ensayando el evento más dramático en la historia del cristianismo. Es como si cada festividad fuera una práctica general dirigida por Dios mismo para el momento cuando ya no será un ensayo, sino la función principal que cambiará el curso de la eternidad. Y si esa última trompeta resonara hoy, si en este mismo momento los cielos se abrieran y se escuchara, no desde las sinagogas de Jerusalén, sino desde el trono de Dios, ¿qué sucedería exactamente?